Continuando con este debate sobre la existencia de Dios, en esta oportunidad nos vamos a encontrar con nuestro autor, San Agustín de Hipona, ya teniendo algunas ideas, algunas bases interesantes sobre la pregunta de ¿existe Dios? Y cómo demostrarlo, cómo comprobarlo, o cómo dar razón, o cómo dar fe de la existencia de Dios. Yo creo que desde Tomás de Aquino ya tenemos algunas nociones interesantes que pensar, que creer y que reflexionar. En esta oportunidad entonces vamos a continuar con la misma pregunta, con el mismo hecho problemático, y es ¿existe Dios? Y San Agustín de Hipona nos va a dar una serie de ideas muy interesantes que parten también desde la cosmovisión o desde el hecho cósmico, es decir, desde la misma creación, para explicar todo cuanto existe, y desde la realidad humana misma, como es el hecho de la conciencia y de la inteligencia, y asimismo, sagradamente, pues él como obispo, como filósofo y como sacerdote de la iglesia, pues se va a apoyar en el magisterio, en la tradición y en el fondo en el hecho de la fe. Entonces, en un primer lugar, San Agustín de Hipona define a Dios como aquel ser inteligible, es decir, la verdad, la suma verdad, y que en él se fundamenta o se gesta todo cuanto existe. Por lo tanto, no queda otra evidencia, no queda otra duda de demostrar la existencia de Dios. Eso desde el punto epistemológico y desde la noxiología. Es decir, Dios es el fundamento, es el cerebro, es la inteligencia máxima de toda la realidad, por la verdad que hay en las cosas. Y él, como fiel seguidor de la línea o el pensamiento de Platón, como bien lo fue Tomás de Aquino y Aristóteles, entonces va a entender en la teoría del mundo de las ideas, en esta división del mundo sensible y el mundo suprasensible, que el que está ahí actuando en esencia es Dios. En el mundo sensible, San Agustín dice, pues este mundo es la creación, es el creacionismo, es todo cuanto Dios creó, todo cuanto Dios hizo y moldeó con sus manos, que se origina desde el Génesis. Ese sería el mundo sensible, el mundo material. El mundo de las ideas, el mundo inmaterial, el mundo suprasensible, San Agustín lo va a traducir como Dios. Dios quien crea, Dios quien gobierna, Dios quien es la idea suprema de la cual la creación está siendo gobernada. La creación, que es la copia, es la imitación, es la proyección, es la imagen de esa idea suprema que es Dios. Como bien nos lo explica también Platón, pero sin tener nada que ver con el Dios de los cristianos. Simplemente habla de una suma y una máxima idea. Esa idea, para Agustín de Hipona, es Dios. Y en esa división de esos dos elementos del cosmos o del mundo, que bien puede ser también la teoría del mito de la caverna, quiere decir que quien está fuera, bueno, en el cielo, brillando, alumbrando ese sol, es Dios, y quienes estamos dentro de la caverna, con nuestros complejos, con nuestros apetitos, con nuestros deseos, según los sentidos, con nuestra alma irascible, concupiscible, pues ese es el mundo terrenal, y que debemos seguir, debemos orientarnos según al mundo racional que es Dios. Entonces, desde el dualismo platónico, de manera epistemológica, ontológica y noxiológicamente, San Agustín hace aquella relación entre Dios, el mundo de las ideas, creación, mundo sensible, que es todo cuanto existe. Ahora, San Agustín define la categoría o la existencia de Dios como la suma esencia, como el eterno presente, como el eterno retorno. Es decir, Dios siempre ha existido, Dios no tiene principio, tampoco tiene fin, Dios no tiene tiempo, Dios siempre ha estado. La pregunta que quedó abierta en la clase pasada con Tomás de Aquino es ¿dónde estaba Dios o qué hacía Dios antes de la creación, antes del creacionismo? ¿Había otro mundo? ¿Estaba en otro lugar? ¿Qué hacía Dios?
Entonces la pregunta que queda abierta, y en una primera aproximación yo les comentaba desde la tradición del magisterio de la iglesia y desde el hecho teológico que Dios se contemplaba a sí mismo. Entonces, en esta categoría de Dios como un hecho eterno, como un hecho inmutable, que nunca ha cambiado Él como esencia, que nunca ha tenido procesos dialécticos o de relativismo, siempre ha sido el que es. Y se le constituye entonces como el máximo. Partiendo de esa premisa, entonces, el resto de creación, o sea, cosmos, todo cuanto existe alrededor en este mundo sensible, en este mundo material, desarrolla un proceso de contingencia o de dependencia a esa máxima idea, a esa máxima bondad que es Dios. Y eso se conoce como la participación. Quiere decir que todos los seres, con S minúscula, y todos los entes, todo cuanto existe en el cosmos, depende y necesita de Dios para poder vivir y para poder existir y para poder desarrollarse. De modo que esto se da porque todo lo que está alrededor es una realidad espacio-temporal. Es decir, que los seres materiales son finitos, están condicionados por el tiempo. Así como algún día nacieron, algún día también terminarán. Están condicionados por las condiciones climáticas, por las enfermedades, por las pandemias, por las pestes, por las determinaciones de los contextos que haya. Y esto hace que se genere una dependencia a su creador. Entonces, los seres existen, pero gracias a una participación que le da una suma bondad, es Dios. Para ser un poco más reflexivos, pues observemos en la misma realidad humana. Nosotros, por más que seamos el animal o la criatura más desarrollada en el planeta, en el universo, por más que tengamos la capacidad del poder político, del poder económico, del poder religioso, somos contingentes, dependemos de alguien. Y les planteaba hace un par de semanas el ejemplo del presidente de Estados Unidos. Está liderando la potencia más poderosa mundialmente y tiene mucho dinero, no solamente como presidente, sino como empresario. Pero el día que se enferme, no basta con lo que él tiene en su poder, necesita de alguien, que es que lo asista a un médico. Y así le puedo dar en contexto una serie de ejemplos, y todo esto nos lleva a pensar que en nuestra realidad contingente hay alguien que puede suplir todo, y ese alguien es la suma idea, que es Dios. Dios, antes de la creación, antes del creacionismo, ya existía, o si no, no sería Dios, sería una criatura, solo que se contemplaba a sí mismo. Entonces, todo cuanto hay alrededor parte desde la creación. Quiere decir que a partir de la creación es como nace el concepto del tiempo, y este tiempo que nace pues también con una realidad temporal o contingente. Dicho en otras palabras, lo que quiere decir es que el mundo no es eterno. Por más que veamos todo tan perfecto, tan exacto, las montañas, las rocas, los mares, los ríos, hacer una obra, una creación como usted, construir un origami, como el artista pintar un cuadro, o el ingeniero construir un puente, es contingente, es creado, algún día tendrá un fin. Asimismo, este mundo, este cosmos, está propenso a acabarse algún día. Y en términos bíblicos yo creo que eso está claro. Porque me lleva a pensar cuando se desarrolló lo del diluvio, y es que Dios purifica la tierra, entre comillas, después se arrepiente y promete no volver a hacerlo. Eso quizás desde la voluntad de Dios, pero desde el hecho de la contingencia misma y desde la realidad espacio-temporal y finita del mundo, algún día se va a acabar. Entonces, reconocer esta realidad de creacionismo, es decir, que somos criaturas a nivel particular y
a nivel general estamos ya reconociendo que hay un creador, es decir, no estamos queriendo ser superiores a Dios. Al comprender quizá el mismo hecho de la muerte, que mi vida algún día va a terminar y la de mis semejantes, quiere decir que por más que tenga mucho poder, mucha inteligencia, mucho dinero, muchos títulos, muchos aplausos, mi vida, para lo que es el poder de Dios, no vale nada, es como un polvo. Bien lo diría el Génesis, que fuimos creados, moldeados desde la arcilla, desde la tierra, y al final de nuestra existencia terminaremos también siendo polvo, terminaremos siendo tierra o siendo ceniza. Entonces, en ese orden de ideas, reconocemos que somos criaturas. No hay nada antes de la creación, pues el tiempo nació con la misma creación, lo que Tomás de Aquino hablaba del famoso motor inmóvil. Es decir, cuando Dios prendió esa máquina en ese primer día del Génesis, en términos bíblicos, a partir de ahí también el tiempo se creó, cuando Él dividió el día de la noche, luego lo que se llamó las horas, o lo que después humanamente fueron constituyendo como días, como años, como meses, minutos, segundos. Todo esto es creación, que antes no existía. Antes todo era un eterno presente, porque para Dios todo es un eterno presente. Entonces, Tomás de Aquino lo interpretaría como el motor inmóvil, ¿no? Que prendió esta máquina, que todo empezó a funcionar, movido una cosa por la otra, y que Dios, la suma idea, el bien supremo, es el que le está dando movimiento. Desde San Agustín de Hipona, lo que hay que decir es que antes de esto no había nada, Dios se contemplaba a sí mismo, y que Dios es el que enciende, prende esto y le da toda la creación, el movimiento y el tiempo. De modo que frente a la pregunta de la existencia de Dios, ya tenemos entonces esos elementos, esos paradigmas importantes que reflexionan. Ahora de cómo encontrar a Dios, que fue una de las máximas preocupaciones, y creería que toda la preocupación filosófica y teológica de Agustín de Hipona fue encontrar la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Dónde se encuentra la verdad? ¿Cómo hallar la verdad? Y San Agustín, hombre intelectual, hombre bien parecido, con una gran capacidad de retórica, de elocuencia, dedicó su juventud, desperdició su juventud, y que tarde te conocí, dice él en su libro de Confesiones, buscando a Dios. Y fue un hombre que vivió la lujuria, vivió el protagonismo, vivió según sus deseos placenteros de la carne, experimentó una cantidad de corrientes filosóficas, experimentó otros sistemas religiosos como el maniqueísmo, pero en la cara nunca dudé de Dios. Siempre con la pregunta de qué es la verdad y buscando qué es la verdad. Y en todo ese orden de ideas de San Agustín, por todo lo que vivió, por todo lo que hizo, concluyó en algo muy interesante, y es que la verdad se encuentra dentro de sí mismo. Nos lleva a pensar un poco en Sócrates: conócete a ti mismo. Es decir, no hay que preocuparnos por buscar a Dios en lo más sublime, en lo más alto, en lo más profundo, en lo más eterno y alejado, en los templos más hermosos, con las mejores pinturas, con los mejores líderes religiosos, en las peregrinaciones más simultáneas y más enormes. No, a Dios se le encuentra en lo profundo del corazón humano, es decir, dentro de sí mismo, en el interior de sí mismo. Y esta capacidad nos la da el alma. Eso él escribe: lo superior que hay en el hombre es el alma, puesto que esta es la realidad metafísica y metafenoménica que lo conecta con esa suma bondad, con esa suma idea, que en el fondo el alma es la misma razón. Desde Platón, la razón es la que nos conecta con el mundo de las ideas. De modo que no necesitamos buscar en realidades sensibles, en realidades externas, materiales, sino que dentro de sí mismo
a través de un proceso que Agustín llama de iluminación, es decir, Dios se manifiesta, Dios se nos adelanta y se nos pone en contexto, Dios se nos pone el paso, Dios es el que primero nos convoca y nos llama. Cuando usted siente el deseo de ir a misa, de leer la Biblia, de entonar un rosario, de ir a un culto, de ir a un congreso religioso o de hacer una oración, no es porque usted quiera hacerlo, sino porque Dios antes le ha suscitado el deseo y la intención a través de un proceso de iluminación, es decir, a través de un proceso de intuición que el alma le relaciona, le hace un proceso de, como es sinapsis, desde la psicología, para con lo espiritual, que en este caso es Dios. Y es una realidad que todos los seres humanos tenemos, así como se define el hombre como un ser social por naturaleza, desde Aristóteles, así como se define el hombre como un ser de los valores de Max Scheler, así como se define el hombre como un ser político o un ser para el lenguaje. Desde estas líneas también se define el hombre como un ser religioso por naturaleza, es decir, dentro de nuestra realidad profunda tenemos ya el deseo de conocer, de experimentar y de saber quién es Dios. Y hago la aclaración, esto no es reminiscencia. La reminiscencia es lo que exponía Sócrates o lo que después contextualizó Platón, que es recordar, que porque venimos reencarnados de otras criaturas, de otros entes, y deshacer como una memoria del pasado, de otra alma, de otro cuerpo en el que en algún momento estuvimos. No, aquí es Dios que se nos adelanta, Dios que se nos pone al paso, y es el que nos ilumina para que lo busquemos. De modo que esto implica que nos alejemos de esa búsqueda de Dios, y para acercarnos a Dios y conocer a Dios y demostrar su existencia implica que nos desvinculemos del mundo sensible, es decir, ese mundo material que el que propone Platón, el mundo de los deseos, el mundo de la carne, el mundo de la lujuria, del que también nos habla el apóstol Pablo, de la importancia de ayuno, de la penitencia, de la oración, de los sacrificios, y ir en clave de buscar la espiritualidad, de buscar contemplar a Dios a través de una serie de prácticas que usted y yo conocemos. Y Dios es el que se proyecta en lo interior de lo profundo del corazón humano. Eso implica hacer silencio, solo que a veces nosotros nos complicamos con demasiadas cosas, con miedos, con prejuicios, con ruidos, con preocupaciones, con videos, con películas, con música, con ilusiones. Y nos llenamos de una cantidad de cosas que aturdimos la mente y el corazón y no dejamos hablar a Dios. Lo callamos, lo ocultamos. Entonces San Agustín dice, hey, anda, búscalo. Está dentro de ti mismo. Tienes que irte a otro lugar. Ojo, que aquí no estoy desafiando ni poniendo en duda el hecho de los templos. Claro que no es el lugar donde la comunidad se reúne para buscar a Dios, sino que suscito acá la reflexión agustiniana es que Dios se encuentra en sí mismo y no tenemos que irnos a otros lugares a que compliquemos más nuestra vida. Gracias a un elemento superior que hay en el ser humano, que es el alma. Es así entonces como Dios se constituye como un hecho muy misterioso, es que se encuentra en cualquier parte, porque creó y moldeó la creación, pero de manera especial se encuentra dentro de sí mismo. Entonces, en este debate sobre la existencia de Dios desde San Agustín de Hipona, espero que haya sido grato este aporte y esta reflexión, no solamente filosófica, sino también teológica, es decir, por el acto de fe. Muchas gracias.